Nos encontramos nuevamente ya en la semana 12 para seguir revisando el capítulo 8, Subnetting. Nosotros en este capítulo lo que indicábamos era que teníamos que dividir nuestras redes en subredes para una mejor administración y en virtud de la falta ya de direccionamiento IPv4. Para poder nosotros entonces empezar a revisar, tenemos que ir conociendo los dominios de broadcast. Recuerden que en la clase anterior hablábamos sobre dominios de broadcast, ¿sí? Y también hicimos referencia a los dominios de empaquetamiento, de propagación de empaquetamiento. Un dispositivo usa ARP o un protocolo de resolución de direcciones cuando dos enlaces de broadcast son conocidos en una IPv4. Y de esta manera nosotros podamos descubrir cuál es la dirección MAC. Entonces, en Ethernet, que es un LAN, tenemos nosotros dispositivos que usan broadcast justamente para esto. Utilizan broadcast también para localizar servicios. Típicamente se tiene una dirección IPv4 configurada con un DHCP, ¿sí?, que nos permite enviar broadcast en nuestra red local para poder localizar dónde se encuentra ese server DHCP. Entonces ahí nosotros dominios de broadcast coge y se envía para todos para conocer dónde está y poder tener la comunicación. Entonces, decíamos la clase pasada, tenemos dominios de broadcast, dominios de colisiones. Estamos trabajando hoy, recordando, revisando los dominios de broadcast. Estos dominios de broadcast pueden estar también en la propagación de la conmutación, ¿sí?, a la salida de todas las interfaces, ¿sí?, excepto de las que están recibiendo. Entonces, a la salida de cada interfaz de un switch, se está generando entonces un dominio de broadcast o una extensión de un dominio de broadcast. Los routers no propagan broadcast, ¿ok? Entonces vamos a ir diferenciando, ¿cierto? Si los routers no propagan broadcast en nuestro diseño, en nuestra topología de red, tenemos que revisar bien, ¿sí?, para poder determinar cuántos dominios de broadcast o cuántos dominios de colisiones tenemos en nuestra red o subred. Sin embargo, cada interfaz del router conecta un dominio de broadcast, ¿sí?, y estos broadcasts son solamente propagados con un dominio de broadcast específico. O sea, los routers no propagan el broadcast, ¿sí?, no propagan, pero pueden tener conectada, ¿sí?, a una interfaz un dominio de broadcast. En otras palabras, podemos tener un switch conectado a una interfaz del router y se puede estar generando ahí una propagación del dominio de broadcast. Recuerden que los switch sí propagan los broadcasts, ¿sí? Los dominios de broadcast son divisiones lógicas en una red de computadoras, donde todos los nodos, ¿sí?, pueden tener enlaces. Obviamente, los hosts conectados a los switch van a tener parte de ese dominio de broadcast. Entonces, decíamos que para ir evitando un poco de inconvenientes al tener la red grande, nosotros necesitamos ir dividiendo, segmentando nuestra red para ir solucionando inconvenientes de manera más fácil. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros un dominio de broadcast muy largo? Es un inconveniente, es un problema, ¿sí?, que puede generar, cada host puede generar un excesivo broadcast y esto afectar de manera negativa a nuestra red. El tráfico de broadcast resulta o nos da como razón final o como resultado operaciones lentas en la red, lo que significa un aumento de tráfico que puede ser causado.
Las operaciones lentas, ¿sí?, deberían ser aceptadas y procesadas por cada paquete de broadcast. Pero esto, como lo decíamos, significa un mayor tráfico. El broadcast son propagadas solamente en dominios de broadcast pequeños. Ahí hay la propagación. Sí, pero ese es el resultado de que nosotros entonces tengamos que segmentar, tengamos que reducir el tamaño de la red. ¿Para qué? Para que se creen pequeños dominios de broadcast en un proceso llamado subnetting. Las redes entonces van a ser más pequeñas, espacios más pequeños, ¿sí? Y estas vamos a conocerlas como subred. Entonces, las razones de nosotros dividir nuestras redes en subredes para subnetear, las razones para subnetear, es que vamos a reducir el tráfico de la red y el desarrollo de la misma. ¿Sí? El desarrollo va a ser improvisado, un cambio que va a tener nuestra red. Mucho más fácil la administración para poder implementar políticas de seguridad, ¿sí? Tales como que las subredes no pueden estar comunicadas de manera junta, los dispositivos agrupados deben estar y los servicios que brindan deben estar dentro de nuestra. Pero bueno, ya nosotros esto lo tenemos claro, lo hemos venido viendo en otras unidades de aprendizaje, ¿sí? Decíamos nosotros entonces que las redes, para más fácilmente ser subneteadas, van a tener, ¿cierto?, la división de acuerdo a las clases, ya sea A, B, C. Vamos a tener un /8, un /16 o un /24. Y vamos a tener que determinar y tener bien claro la parte, de acuerdo a la máscara, la parte que representa a la red y la parte que identifica al host. Porque de acuerdo a eso, vamos nosotros a realizar un excelente subnetting y vamos a aprender nosotros a poder tranquilamente dividir nuestra red en subredes. Todo lo que es subneteado en ABC viene a ser, recuerden, IP classless. Más fácil, ustedes pueden haber encontrado algunos métodos para subnetear a través de operaciones lógicas, pero para mí es más fácil y me gusta enseñar solamente con esta tabla. El valor de bit, la máscara de subred y el número de subredes. Si nosotros tenemos un octeto, el valor de bit va a estar de acuerdo, obviamente, a los pesos, 2 elevado a su peso, desde el menos significativo de derecha al más significativo en izquierda. 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. Y así sucesivamente hasta llegar a 128. Que es 2 a la 7. Está nuestro 8 bit, ya tenemos el valor de bit. ¿Cómo obtenemos la máscara de subred? ¿Ok? Lo que hacemos es 128, que es el bit más significativo, más el bit siguiente, que es 64, da 192. Este resultado, más el siguiente bit, el valor del siguiente bit, que es 32, 224. Más 16, 240. Más 8, 248. Más 4, 252. Más 2, 254. Más 1, 255. Y ya tenemos la segunda fila de nuestra tabla para determinar la máscara de la subred. Número de subredes por cada uno. Ok, recordemos nosotros que hay una fórmula que es 2 a la n menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque no pueden ser todos ceros ni pueden ser todos 1, porque el 1 será el indicador de la subred y el otro la dirección de broadcast. Entonces, 2 a la n. En 128 estamos ocupando, ¿cierto?, la primera posición. 2 a la 1, 2, menos 2, 0. En la columna del 64 estamos utilizando 2 bits en 1. Quiere decir entonces que será 2 a la 2,
igual a 4 menos 2, 2. En la columna del 32 utilizamos 1, 2, 3 bits en 1. Entonces vamos a tener nosotros 2 al cubo, 8 menos 2, 6. Y así sucesivamente. Y ya sé entonces cuántas subredes puedo encontrar, ¿sí?, al dividir nosotros nuestras redes. Esa tablita es la única que debemos conocer. Usted me dirá, bueno, pero con slash 8, slash 16, slash 24 ¿me va a funcionar igual? Sí, me va a funcionar igual. Este será slash 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Será también 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Será también 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. O sea, la misma tablita me va a funcionar para clase A, clase B y clase C. Lo que debemos tener claro es la representación de acuerdo a la subred original, la representación de los octetos que representan o identifican a la red y los que identifican a los hosts. Un ejemplo, vamos a tomar entonces un IP 131.107.XX, clase B. Entonces, los dos primeros 131.107 se van a mantener, porque eso es la red. Y nosotros lo que vamos a dividir en esas subredes, vamos a trabajar es con los hosts. ¿Cuál es la máscara original? 255, 255, 00, porque es una clase B. Pero me dice, ¿sabe qué? Yo necesito trabajar con 6 subredes. Ok, voy a mi tablita, ¿sí? Y veo que para trabajar con 6 subredes, la máscara es 224. Entonces la máscara de la subred subneteada será 255, 255, 224, 0. Ya tengo la máscara de subred subneteada. Y entonces tengo que saber cuáles son los rangos de esas 6 subredes válidas con las que voy a trabajar. Muy bien, en la misma columna donde yo encontré las 6 subredes que trabajemos, donde me permitió ya saber cuál es la máscara de la subred, me indica que el valor de bit es 32. Son los valores que tenemos acá. Quiere decir que nuestros rangos van a ir de 32 en 32. Decíamos que el primero no es válido ni el último. Entonces, si el primero es 0, ¿cierto? Porque nosotros tenemos aquí este valor de x, que será 0, más 32, llegamos a tener 131.107.32. Y el primer host válido va a ser .1. Recordemos que el identificador de la subred va a ser 131.107.00. El primer valor que tenga la subred va a ser el identificador. Entonces el primer rango va de 32.1. Si el salto o los valores de bit son de 32, el siguiente salto será 64. Entonces nosotros, si aquí viene a ser 64, el siguiente salto, el último valor del rango válido será 63. Tenemos entonces que el rango irá de 131.107.32.1 a 131.107.63.254. Y que el broadcast será el siguiente valor, que es el último, el 255. 131.107.63.255 será la dirección de broadcast. Y la 131.107.32.0 será el identificador de esa subred. Y así vamos sumando 32, 32, 32 y obtenemos nuestras 6 subredes válidas. Y ahí está. Con rojo, los valores hasta el cual va a llegar. Con negros en negrita, desde dónde empieza. Estos son los rangos. Empiezan en 1, terminan en 254. Al terminar en 255 es broadcast. Al empezar con 0, el identificador de esa subred.
Y ahí tenemos entonces, ¿sí? Ahí tenemos nuestros 6 rangos. Tal cual se hizo en clase B, vamos a hacerlo en clase A también. Donde hay una diferencia es en clase C. Tenemos una dirección IP 192.168.2. Quiere decir que en nuestra gráfica los 3 primeros octetos van a representar la porción de red y la última la porción de host. ¿Cuál es la máscara por default? 255, 255, 255, 0. Como nos piden 6 subredes en este ejemplo, veíamos que la máscara subneteada era 224, entonces 255, 255, 255, 224. Y decíamos también que el valor de bit era 32. ¿Sí? Estamos haciendo ejemplo parecido al de la B, pero aquí hay una pequeña diferencia. Ya, como ustedes ven, no empieza en 32, sino que empieza en 33. Bueno, siempre empezábamos nosotros en los rangos, ¿cierto? En 1, excepto aquí. ¿Por qué? Porque ya se está subneteando en el 4º octeto y no hay un 5º octeto para agregar ese 1. Así que lo que hacemos nosotros es incorporar al último octeto, que es el de host, ese valor, porque no podemos utilizar 192.168.2.32 con una máscara 255, 255, 255, 224. ¿Por qué no podemos? Bueno, si nosotros pasamos esos números decimales a binarios, vamos a ver que todos son ceros. Y esto no es posible. Por eso, entonces, ese punto 32 va a ser el identificador de la subred. El identificador de la subred. ¿Ok? Y el punto 63, porque vamos de 32, 32 en este ejemplo, será el broadcast. El 64, el identificador de la segunda subred. Y el rango empieza en 65 hasta 94. En el punto 95, el broadcast de la segunda subred. Y así sucesivamente. Subnetear es muy fácil. Lo que debemos de estar claros con estas situaciones de ir sumando, ¿sí?, el valor de pi. Esa tabla es única. No nos da problema. Solamente saber cómo sacar 3 filas y tenemos la tabla y sabemos ya subnetear. Muchas gracias por la atención prestada.